El misterio detrás de la historia de Abraham engaña a Abimelec. Ahora podemos ver en el primer capítulo, llamado El silencio del desierto y la mentira del justo. Abraham, el hombre escogido por el Altísimo, el patriarca que había caminado bajo el cielo estrellado contando promesas en lugar de hijos, emprendió su camino hacia el sur. Atravesó campos marchitos por el viento ardiente, cruzó ríos secos y dunas que murmuraban secretos del pasado. Su tienda se asentó finalmente en Gerar, un reino en los límites de lo conocido, donde el rey Abimelec gobernaba con poder humano pero sin el conocimiento del Dios viviente. El desierto, aquel horno sin piedad, reflejaba lo que pasaba en su interior. Ardía el juicio del cielo, pero se enfriaba el corazón del hombre de fe. Porque en Abraham, el portador de promesas eternas, el temor comenzó a filtrarse como arena en la grieta de una vasija. Un pensamiento lo perseguía como sombra sin forma. ¿Y si este pueblo no teme a Dios? ¿Y si por causa de mi esposa hermosa me matan y arrebatan la promesa antes de cumplirse? ¿Y Sara, su compañera, su hermana en la fe, su risa en la vejez y la esperanza encarnada de una descendencia prometida? Ella no era una mujer común. Aunque el tiempo había pasado por su rostro, su belleza no se había marchitado, sino que había adquirido un fulgor casi divino. La luz de una promesa aún no nacida brillaba en su mirada. Su presencia era como la última flor del Edén resistiendo el exilio. Entonces Abraham, debilitado por el temor, disfrazado de estrategia, dijo a los hombres de Gerar: «Es mi hermana». Y esas palabras, simples y heladas, abrieron la puerta al engaño. Como era costumbre entre los reyes, Abimelec, al oír de su hermosura, la hizo llevar al palacio. El oro relució. Las puertas de marfil se abrieron. Sara fue separada. ¿Por qué temió a Abraham si tenía promesas de protección divina? El corazón humano, incluso en los santos, tiembla cuando las circunstancias parecen más grandes que las palabras recibidas. Abraham había oído directamente al Eterno decir. En Génesis 12, versículo 2, dice: «Haré de ti una gran nación, te bendeciré y haré famoso tu nombre». Surgiendo la primera pregunta, y es: ¿podía morir antes de que esa palabra se cumpliera? Teniendo como respuesta que no. Pero el miedo es un ladrón que roba la lógica espiritual y nos hace olvidar quién sostiene nuestra vida. Y me pregunto, ¿no es acaso así hoy también? Entendiendo que, aun quienes llevan la fe en el pecho, muchas veces disfrazan la verdad por miedo al rechazo, al peligro o a perder el control de las circunstancias. La reflexión es: cuando la fe vacila, ¿mentimos para sobrevivir o confiamos para avanzar? Encontramos un ejemplo bíblico cuando Pedro, el discípulo valiente, negó 3 veces al Maestro por miedo a ser arrestado, y sin embargo fue restaurado y usado poderosamente. El miedo puede quebrar la voz del justo, pero no la fidelidad de Dios. Como dice en Timoteo 2, versículo 13, si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Abraham no perdió su llamado, pero sí atravesó la vergüenza del error. Dios no lo desechó, pero sí lo corrigió, porque el propósito del Altísimo siempre incluye el trato al carácter. Seguidamente, en el segundo capítulo llamado El sueño del rey, el juicio del cielo. Esa noche, mientras el silencio se deslizaba por los pasillos del palacio como una serpiente de humo, y la luna redonda como un ojo eterno se alzaba sobre los tejados de Gerar, el rey Abimelec dormía. La brisa nocturna susurraba entre las cortinas de lino. Todo estaba en aparente paz, pero en lo invisible, los cielos estaban agitados. Los ángeles se habían reunido. Un decreto divino descendía sobre un hombre que no sabía que estaba caminando en terreno sagrado. Y en medio del sueño, cuando la mente del rey estaba más vulnerable que nunca, una voz atravesó la oscuridad como un trueno envuelto en seda. «Eres un hombre muerto, porque la mujer que has tomado ya está casada». El corazón de Abimelec se sacudió como un árbol golpeado por el viento del juicio. Su alma se estremeció.
Lo que parecía un sueño común se transformó en tribunal eterno. La voz no era humana, no era siquiera audible, era más real que el aire que respira un hombre despierto. El rey se incorporó en su lecho, temblando. El sudor frío le recorría la espalda, pero no era el cuerpo el que temía, sino el espíritu. En ese instante, comprendió que había tocado algo que no debía tocar, aunque no lo hubiera tocado, y clamó, con voz que parecía venir de siglos de conciencia despertada: «Señor, ¿acaso destruirás a una nación inocente? ¿No fue él mismo quien me dijo, es mi hermana? ¿No fue con integridad y manos limpias que la tomé?» El silencio fue largo, como si el cielo lo observara desde el umbral de la eternidad. Entonces habló Dios, no como enemigo, sino como juez justo. «Sí, sé que eres inocente, por eso intervine. Fui yo quien no te permitió tocarla. Ahora devuélvela a tu esposo. Él es profeta. Él orará por ti y vivirás». Pero la advertencia cayó como campana de plomo. «Si no la devuelves, ciertamente morirás, tú y todos los tuyos». Surgiendo la siguiente pregunta, y es: ¿puede Dios hablar aún en sueños a quienes no lo conocen plenamente? Teniendo como respuesta que sí, Dios es el Señor de toda carne, y su voz no está limitada por doctrinas humanas ni títulos religiosos. Él habló con Abimelec, como habló con Faraón en los días de José, o con Nabucodonosor en Babilonia. Su soberanía no tiene fronteras. Él conoce el corazón del hombre, y si hay integridad, hay intervención divina. En Job 33, versículo 15 al 17 dice: «En sueños o en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre la gente, Dios habla en los oídos del hombre y los aterroriza con advertencias para apartarlo de sus malas acciones». La reflexión surge en una pregunta, y es: ¿cuántas veces Dios ha hablado en forma de intuición, advertencia o visión, y la hemos ignorado por no considerarla espiritual? A veces el sueño no es solo descanso, sino juicio disfrazado de quietud. El ejemplo actual es: ¿cuántas veces un sueño nos ha dejado inquietos? ¿Un nombre, una escena, un temor? No todo lo onírico es del alma. A veces algunos sueños son el eco de la eternidad tocando la conciencia del hombre para detenerlo a tiempo. Finalmente, en el último capítulo llamado La mañana del perdón y la voz del profeta, el sol aún no había terminado de asomar por los montes cuando el palacio de Gerar se llenó de agitación. Las antorchas temblaban en las manos de los sirvientes y el rostro de los oficiales estaba pálido, como si hubieran tocado lo prohibido. La noche había sido corta, pero eterna. Dios había hablado, y cuando Dios habla, nadie duerme en paz. El rey Abimelec se levantó del lecho como un hombre marcado. La corona en su cabeza ya no pesaba como símbolo de gloria, sino como testigo de juicio. Mandó llamar a sus siervos y les contó todo lo que había soñado. Temblaron, no porque dudaran de su rey, sino porque sabían que estaban a un suspiro de la muerte sin haber cometido pecado alguno. «Traed a Abram», ordenó, con voz firme pero herida. Y allí llegó el patriarca, aún con el rostro bañado de madrugada, sabiendo que no podía ocultar más lo que su temor había desatado. El rey se acercó. No lo miró como enemigo, sino como un hombre que ha sido traicionado por quien debió decir la verdad. Su voz, cargada de desilusión y reverencia por lo que Dios había revelado, quebró el aire. «¿Qué nos has hecho? ¿Qué culpa tenemos nosotros para que hayas traído casi un gran pecado sobre esta nación? Estábamos al borde del abismo por tu silencio». Abraham bajó la cabeza. El peso del reproche no venía solo del rey, sino del cielo. Y con humildad no fingida, sino nacida del dolor de haber fallado, respondió: «Pensé que en este lugar no hay temor de Dios. Temí por mi vida y actué mal». Sara permanecía detrás, intacta, sin mancha, preservada por la mano invisible del Altísimo. Aunque fue llevada al palacio de un rey pagano,
no fue tocada porque su vientre aún debía ser instrumento de promesa. Abimelec, a diferencia de los reyes de las naciones vecinas, no reaccionó con ira, porque quien ha escuchado la voz de Dios no se atreve a levantar la suya con soberbia. Entonces, en un acto de redención y reconciliación, no solo devolvió a Sara, sino que ofreció riquezas como testimonio de su integridad. Le dio ovejas, cabras, ganado, siervos y siervas, y 1000 piezas de plata. No por culpa, sino como una señal de que no había tomado lo que no era suyo. He aquí, ella está delante de ti, tómala. Que esto sea prueba para todos de que no hubo mancha en mí ni en mi casa. Y entonces Abraham hizo lo que solo un profeta puede hacer, intercedió. Elevó su rostro al cielo y su voz, débil la noche anterior, fue fuerte ahora como un eco del Espíritu. Oh Dios de mi pacto, sana esta casa. No permitas que la herida continúe. Muéstrales tu favor, que la vida vuelva a florecer donde el juicio estuvo por descender. Y Dios oyó al hombre que había mentido porque se había arrepentido. Y el Señor restauró el vientre de la casa de Abimelec. La infertilidad que había caído como sombra fue quitada como nube al sol. Las mujeres comenzaron a concebir. El temor fue reemplazado por júbilo. Surgiendo la siguiente pregunta, y es: ¿puede Dios castigar aunque no se haya consumado el pecado? Teniendo la respuesta que sí, porque el diseño de Dios es sagrado y su propósito no admite contaminación. A veces no castiga por venganza, sino para proteger algo más grande, una promesa, una generación, un linaje que nacerá de la obediencia. En Génesis 20, versículo 6 dice: «Yo fui quien te impidió pecar contra mí, por eso no te permití tocarla». Dios no esperó a que el mal se consumara, intervino antes, porque cuando Dios protege su plan, ni la intención humana ni el error ajeno puede impedirlo. La reflexión de este capítulo es: ¿qué sucede cuando fallamos por temor? ¿O nos abandona Dios? Siendo la respuesta que no. Él corrige, guía y protege, e incluso usando personas que no le conocen para traer restauración. Su fidelidad no depende de nuestra perfección, sino de su propósito eterno. El mismo Abraham que mintió, fue el Abraham que oró, y el mismo Dios que advirtió en sueños, fue el Dios que restauró en el amanecer. Como dice en Romanos 11, versículo 29, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. La reflexión final de esta historia, a la cual llamaremos cuando la promesa es más fuerte que el temor. ¿Qué nos enseña esta historia? Nos enseña que incluso los hombres más cercanos al corazón de Dios pueden flaquear, que el llamado no es sinónimo de perfección y que la fe no siempre es constante, pero Dios siempre lo es. Abraham mintió. Sí, fue el temor lo que habló por él, no la fe. Pero el Dios que lo llamó desde Ur de los Caldeos no dejó de sostener su pacto aun cuando el hombre tropezó con sus propios pensamientos. En Deuteronomio 7, versículo 9 dice: «El Señor es fiel a su pacto aún por 1000 generaciones». El temor puede nublar la verdad, pero no puede apagar el fuego de la promesa divina, porque cuando Dios decide cumplir su palabra, ni el error de sus hijos, ni la ignorancia de los reyes, ni el juicio que merecemos puede detener su voluntad. Este relato no es solo acerca del engaño de Abraham, es acerca de la fidelidad de Dios en medio de nuestra fragilidad. Es acerca de un rey pagano que escucha a Dios más que muchos creyentes. Es acerca de un matrimonio que debía ser preservado porque del vientre de esa mujer aún debería brotar una nación. Es acerca de la protección invisible que obra incluso antes del pecado, sobre la restauración que llega con la humildad y sobre el Dios que no cancela, sino que corrige, limpia y vuelve a usar. Teniendo como reflexión final de esta historia, quizás vos también fallaste.
Quizás callaste cuando debiste hablar o hablaste cuando el temor te dominó. Pero si el Dios de Abraham no abandonó al profeta que mintió, tampoco va a soltar tu mano ahora. En Salmo 37, versículo 24 dice, «Aunque caigan, no serán derribados, porque el Señor los sostiene con su mano». La pregunta para vos es, ¿hay temor que está apagando tu obediencia hoy? ¿O estás escondiendo parte de la verdad por miedo a perder algo que Dios ya prometió darte? Y te puede bendecir diciendo que no escondas tu fe, no disimules tu llamado, porque Dios no necesita tus estrategias para protegerte. Dios solo necesita que confíes. Tú decides. La paz sea contigo. No olvides de suscribirte para más videos.